Saludos, ingeniero. Nosotros presentamos nuestro proyecto sobre la implementación manual de un analizador de espectro de audio mediante la transformada rápida de Fourier en una ESP32 utilizando MicroPython. El objetivo principal fue desarrollar un analizador de espectro de audio capaz de identificar las diferentes frecuencias presentes en una señal sonora, implementando el algoritmo FFT desde cero, sin utilizar librerías especializadas. La base teórica del proyecto es la transformada de Fourier, una herramienta matemática que permite convertir una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Sin embargo, calcular directamente la transformada discreta de Fourier requiere una gran cantidad de operaciones. Por ello, utilizamos el algoritmo FFT de Cooley-Tukey, que reduce la complejidad computacional de 0n al cuadrado a 0 n logaritmo sub 2n, haciendo posible ejecutar el procesamiento sobre una ESP32. El funcionamiento del sistema comienza con el micrófono MAC9814, que convierte las ondas sonoras en una señal eléctrica analógica. Esa señal es adquirida por el convertidor analógico digital de la SP32, el cual toma una serie de muestras a una frecuencia de 40 kHz. Posteriormente, el programa elimina el desplazamiento de continua, aplica una ventana de Hamming para reducir la fuga espectral y convierte las muestras en números complejos. Después, se ejecuta la transformada rápida de Fourier implementada manualmente mediante el algoritmo de Cooley-Tukey, utilizando el reordenamiento de bit reversal y operaciones de butterfly. Finalmente, se calcula la magnitud de cada componente frecuencial y se identifica la frecuencia dominante, mostrando el espectro de la señal. A continuación, les presentamos la maqueta desarrollada para este proyecto. El sistema está conformado principalmente por una ESP32, un micrófono MAX9814 y una computadora utilizada para visualizar los resultados mediante la consola serial. El micrófono MAX9814 es el encargado de captar las ondas sonoras del ambiente y convertirlas en una señal eléctrica analógica. Esta señal es enviada al convertidor analógico digital de la ESP32, donde es digitalizada para su posterior procesamiento. La ESP32 constituye el núcleo del sistema, ya que ejecuta todo el algoritmo FFT implementado manualmente en MicroPython. A diferencia de otros proyectos, en este trabajo no utilizamos librerías que ya implementen la transformada rápida de Fourier, sino que desarrollamos el algoritmo desde sus fundamentos, incluyendo las operaciones con números complejos, el reordenamiento bit reversal y las operaciones butterfly. Durante las pruebas utilizamos diferentes fuentes de sonido, como tonos puros generados mediante aplicaciones, voz humana y música. En todos los casos, la ESP32 adquiría continuamente las muestras de audio, procesaba la información y calculaba los componentes frecuenciales presentes en la señal. Finalmente, los resultados eran enviados a la consola serial, donde era posible observar el espectro de frecuencias, la frecuencia dominante detectada y diversas estadísticas relacionadas con el rendimiento del algoritmo. Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, realizamos diversas pruebas experimentales con diferentes tipos de señales de audio. En primer lugar, se utilizaron tonos de frecuencia conocidos con el objetivo de verificar que la transformada rápida de Fourier fuera capaz de identificar correctamente la frecuencia dominante. Además, se realizaron pruebas utilizando voz humana y música para observar cómo variaba el espectro cuando la señal contenía múltiples componentes frecuenciales. Durante cada ejecución también registramos diferentes parámetros del sistema, entre ellos la frecuencia de muestreo, el número de muestras utilizadas, la resolución frecuencial, el tiempo de ejecución de la transformada rápida de Fourier, el número de cuadros procesados y la frecuencia dominante detectada. En una de las pruebas realizadas, el sistema operó a una frecuencia de muestreo de 40 kHz y una transformada de 512 muestras, obteniendo una resolución frecuencial aproximada de 78 Hz. La frecuencia dominante detectada fue cercana a 703 Hz, junto con otros componentes presentes en la señal analizada. Asimismo, se obtuvo un tiempo promedio de ejecución de la transformada rápida de Fourier de aproximadamente 592 milisegundos, procesando un total de 29 cuadros durante el periodo de prueba, con una velocidad promedio cercana a 1.3 cuadros por segundo. Estos resultados demuestran que el algoritmo implementado es capaz de identificar correctamente las principales componentes frecuenciales de una señal de audio y validar experimentalmente el funcionamiento del analizador del espectro de desarrollo.
Durante el desarrollo también identificamos varias fuentes de error, entre ellas se encuentran el ruido introducido por el ADC de la ESP32, la resolución limitada por el número de muestras, la presencia de ruido ambiental y el tiempo de procesamiento propio de MicroPython. Además, una frecuencia de muestreo inadecuada puede producir aliasing, mientras que un número reducido de muestras disminuye la resolución del espectro. A pesar de estas limitaciones, el proyecto cumplió satisfactoriamente su objetivo principal. Logramos implementar manualmente el algoritmo FFT, comprender su funcionamiento interno y verificar experimentalmente que es posible realizar análisis espectral de audio utilizando una plataforma embebida de bajo costo como la ESP32. Como trabajo futuro se podría optimizar el algoritmo utilizando lenguaje C, implementar procesamiento continuo mediante DMA e incorporar una pantalla OLED para visualizar el espectro directamente en el dispositivo. Esto ha sido todo por este video en relación al proyecto. Gracias por su atención.